donde la Tierra susurra la muerte. Existen lugares en el planeta que parecen haber sido eliminados de la realidad. Sitios que no aparecen en itinerarios turísticos, que no son filmados por drones y que, cuando se descubren, provocan escalofríos incluso en los exploradores más experimentados. Son regiones donde la geografía parece maldita, donde el tiempo enloquece y donde la simple presencia humana desencadena consecuencias extrañas y peligrosas. No son solo peligrosos, son letales, olvidados y ocultos por alguna razón que nadie explica. Y tal vez, en el fondo, sea mejor así. En los confines del desierto de Karakum, en Turkmenistán, existe un pequeño oasis conocido solo por los beduinos más antiguos, Darbaza Oculta. No debe confundirse con la conocida Puerta al Infierno. Ese cráter específico está sellado por el gobierno, rodeado de trampas geotérmicas y variaciones térmicas tan extremas que pueden quemar por dentro sin dejar marcas externas. Circulan relatos entre los lugareños sobre soldados soviéticos evaporados durante pruebas secretas. El lugar no está registrado en mapas modernos. ¿Coincidencia? En una zona remota de Mongolia Interior existe un campo magnético inestable llamado por los locales tierras que caminan. En esta región, las brújulas giran sin control, los animales se niegan a pasar y se han encontrado antiguos túmulos sumerios. Así es, sumerios, enterrados bajo capas de hielo y arcilla, a más de 4.000 kilómetros de donde deberían estar. Las leyendas dicen que quienes duermen allí despiertan hablando lenguas olvidadas y pierden la noción del tiempo. Los satélites muestran distorsiones inexplicables. Ningún documental se ha atrevido a filmarlo. En medio de la selva tropical de Surinam se esconde la laguna sin sonido. Un cuerpo de agua perfectamente redondo, negro como la obsidiana, donde el sonido simplemente desaparece. No hay eco. No hay ruido de insectos, no hay viento. Exploradores que acamparon cerca relatan alucinaciones auditivas, como si hubiera voces dentro de sus cabezas, pero sin emitir sonido alguno. Un investigador francés desapareció allí en el año 2008. El último registro de su cámara, él mirando fijamente el agua, sin parpadear, durante 4 horas. Subiendo al extremo norte de Canadá, en Nunavut, existe una formación rocosa llamada Kiglapait, donde los inuit más ancianos dicen que el suelo canta por la noche. Investigadores detectaron emisiones sonoras subterráneas de baja frecuencia, similares a las registradas en terremotos, pero sin movimiento sísmico. El lugar es evitado incluso por los cazadores de osos polares. Dicen que las piedras devuelven la mirada. Algunos cazadores perdieron dientes y cabello después de una noche allí. Nadie sabe por qué. En el fondo del Océano Pacífico, en una fosa no mapeada oficialmente por la mayoría de los países, hay una estructura apodada por buzos clandestinos como la Aguja de Tarabay. Se trata de un pilar sumergido con inscripciones que no pertenecen a ninguna cultura oceánica conocida. El problema: quienes se acercan empiezan a sentir la sangre calentarse dentro del cuerpo, no por miedo, literalmente. Los trajes comienzan a fallar y los registros de sonar muestran que la estructura emite un pulso como si estuviera viva o despertando. Regresamos a Sudamérica, ahora al sur de Perú, donde se encuentra la Quebrada de los Ruidos, una grieta en las montañas que produce sonidos tan altos y repentinos que destruyen drones, rompen vidrios de vehículos y desorientan aves en pleno vuelo. Científicos de Bolivia intentaron instalar sensores. Se quemaron sin explicación. Geólogos dijeron que el sonido parece venir del interior del planeta, pero codificado, como si fueran datos. El gobierno peruano prohibió el acceso. Pero hay registros secretos de que se excavó un túnel allí y luego se cerró.
Existe un tramo del Mar Caspio donde embarcaciones desaparecen sin dejar rastro. Los pescadores locales se refieren al sitio como el espejo de Kara. El agua allí refleja el cielo de forma invertida, como si fuera una lente cóncava. Satélites de la Agencia Espacial Europea registraron un punto de calor submarino fijo en el lugar, a pesar de no haber volcanes ni fallas geológicas. En el año 2018, un barco con 11 tripulantes simplemente dejó de enviar señal. Cuando fue encontrado, estaba vacío, con la comida aún caliente. En Etiopía, lejos de los conocidos campos de Dalol, hay una cueva llamada Arata, que según tribus locales, habla con los muertos. Entrar sin guía es considerado suicidio. Emite un sonido grave constante, como un corazón latiendo. Pero lo más perturbador, quien entra solo oye voces específicas de personas ya fallecidas. Un documental alemán intentó filmar en el año 2013. Las cintas desaparecieron durante el viaje de regreso. Los archivos digitales fueron corrompidos. Ninguna copia de seguridad sobrevivió. Cerramos la primera parte con una advertencia. No todo lugar peligroso está hecho de lava, hielo o radiación. Algunos simplemente destruyen la mente, como el bosque de Urkama, en el interior del Congo. Una selva donde las brújulas no funcionan. Los árboles tienen patrones geométricos extraños en la corteza y la fauna. Es demasiado silenciosa. Personas que entraron solas salieron hablando idiomas extintos. Una mujer fue encontrada 3 meses después, sin memoria y con dientes que no eran suyos. Estos son solo los primeros indicios de que el mundo guarda zonas de exclusión que no son solo peligrosas. Están prohibidas a la conciencia humana. Y aún nos quedan 5 destinos aterradores por delante, lugares que rechazan la presencia humana. En el corazón de Kazajistán, escondido entre las llanuras estériles de la antigua zona de pruebas soviéticas, existe un punto conocido solamente como Cuadrante 0047. Oficialmente no hay nada allí, pero imágenes satelitales muestran cambios constantes en el relieve, como si el suelo respirara. Satélites térmicos detectaron variaciones absurdas, de menos 40 a más 60 grados en cuestión de minutos. Testigos locales relatan sonidos de máquinas funcionando bajo tierra, aunque no haya ninguna instalación registrada. Ningún dron sobrevive más de 3 minutos en la zona. Todos caen sin explicación, como si una fuerza invisible los rechazara. Descendiendo hacia la costa de Yemen, hay una formación coralina conocida por los nómadas del mar como el Dedo de Iblis, una protuberancia rocosa que se eleva en medio del océano, de color rojizo y con un brillo extraño por la noche. Quienes se acercan notan que los instrumentos electrónicos fallan y el tiempo parece desacelerarse. Buceadores relatan haber visto sombras que se mueven sin cuerpo y oído voces cantando en lenguas que no reconocen. No se sabe si la estructura es natural o artificial, pero todos los que intentaron estudiarla directamente nunca publicaron sus hallazgos. En el desierto de Rub al-Khali, conocido como el Cuarto Vacío, uno de los lugares más inhóspitos de Arabia, existe una zona circular donde el propio desierto cambia de forma. Tribus beduinas llaman a este lugar Al-Kafiyah, el lugar que se mueve. Satélites confirman el patrón. Dunas que desaparecen de un día para otro, formando espirales perfectas vistas desde lo alto. Los animales abandonan el área por instinto. Curiosamente, objetos metálicos enterrados allí reaparecen con capas de oxidación que indican miles de años de exposición. En solo unos días, el tiempo allí parece estar roto. En una isla olvidada del archipiélago de Vanuatu, llamada Ambrim Secreta, hay una meseta escondida entre las selvas tropicales que emite luz azul por la noche sin ninguna fuente visible.
Exploradores llamaron a este fenómeno respiración luminosa, pero lo más aterrador, personas que duermen sobre la meseta relatan sueños idénticos, con símbolos, fórmulas e instrucciones en idiomas desconocidos. Un estudioso francés desapareció después de afirmar que había descifrado un mensaje universal escrito en el resplandor. Su diario fue encontrado quemado de adentro hacia afuera. En Irán hay una pequeña ciudad llamada Meymand, excavada en roca y habitada desde hace miles de años. Pero pocos saben que, en las montañas cercanas, existe un valle silencioso llamado Kuge Kamush, o montaña silenciosa. Ningún pájaro vuela allí, ninguna planta crece, el viento se detiene, y cualquier sonido humano es absorbido, como si hubiera un velo acústico permanente. Geólogos notaron que los minerales del lugar forman patrones geométricos similares a los encontrados en las líneas de Nazca, pero subterráneos. Cuando excavaron, no encontraron nada, solo vacío, un vacío acústico. En los confines de Papúa Occidental, las tribus evitan un lugar conocido como el Abismo del Cazador. Una formación rocosa tan vertical y oscura que la luz solar desaparece tras pocos metros. Cuando lanzan piedras, no hay sonido de impacto, solo silencio eterno. Un grupo de militares indonesios intentó explorarlo en el año 2012. 3 soldados descendieron con cuerdas. El cable comenzó a vibrar y luego fue tirado violentamente. Nunca se supo si fue un colapso geológico, un animal u otra cosa. Desde entonces el lugar fue sellado. Pero las tribus dicen que la entidad ha regresado. En Chile, en la región de Antofagasta, hay un campo de piedras magnéticas apodado Los Piedrones, donde las brújulas se traban y los aparatos electrónicos se reinician. Pero hay algo más inquietante. Algunas piedras emiten sonidos constantes, como susurros de niños. Científicos lo llamaron fenómeno piezoacústico. Pero estudiosos locales recuerdan que la región coincide con antiguas rutas preincaicas y rituales de sacrificio infantil. El sonido, dicen ellos, son ecos que no fueron oídos en su tiempo y quedaron atrapados allí. Cerca de los glaciares de Groenlandia, investigadores daneses descubrieron una cueva llamada Iskerhjertet, o corazón de hielo. El nombre surgió después de que instrumentos registraran latidos regulares bajo el hielo, pulsos rítmicos, como un corazón vivo, pero no es biológico. Es geológico, ¿o no? Uno de los investigadores describió una sensación de estar siendo observado por algo bajo sus pies. Después de la expedición, 2 miembros del equipo desarrollaron psicosis severas. La cueva fue sellada, pero el sonido aún es captado por los sensores. En África Central, dentro de la selva de Gabón, hay un cráter llamado Nianmo, que los habitantes evitan desde antes del registro colonial. Cuando llueve, el agua que se acumula allí desaparece en minutos, como si fuera absorbida por la tierra. Pero lo más extraño, ninguna raíz, ningún hongo, ningún microorganismo sobrevive en el suelo del cráter. Es como si la vida fuera negada allí. Geólogos intentaron excavar y las brocas se derritieron. Algo en el subsuelo libera un calor extremo sin humo, sin sonido, sin aviso. Los aldeanos dicen que fue allí donde un dios cayó del cielo. Cerramos la segunda parte con un lugar cuya existencia es negada por todos los mapas modernos. Pero hay registros, fotografías antiguas, testimonios, una isla llamada Ras al-Hilm en el Mar Rojo. Aparece durante 1 o 2 días cada década, luego desaparece, junto con cualquier embarcación que intente acercarse. Algunos dicen que es un error de cartografía, otros que es un reflejo de algo que no pertenece a nuestra realidad. Pero hay algo seguro.
Nadie ha sobrevivido para contar lo que hay allí. Aún quedan 5 destinos y lo que viene a continuación es aún más innombrable, brutal e imposible de explicar. Fronteras invisibles de la realidad. En el archipiélago de las Islas Feroe hay una isla deshabitada llamada Svínoy, conocida por sus acantilados empinados y su clima hostil. Pero lejos de la costa existe una meseta específica que los pescadores llaman terreno inverso. Cuando uno camina allí, el viento sopla hacia abajo, las olas rompen contra la roca sin hacer ruido y los relojes se detienen, literalmente. Investigadores intentaron instalar sensores, pero todos los equipos envejecieron varios años en cuestión de semanas. Algunos dicen que el lugar no está en el tiempo correcto. Es como si hubiera sido olvidado, por una buena razón. En las montañas de Albania, casi en la frontera con Kosovo, hay una formación llamada Kertisa SS, o la Espina Negra, un cañón tan estrecho y profundo que la luz del sol toca el fondo solo un día al año. Se cree que ese día siempre es diferente, nunca repitiéndose en el mismo calendario. Cuando se ilumina, el suelo brilla con una sustancia negra que nunca ha sido identificada. Un geólogo describió el olor como el mismo de una grieta volcánica, mezclado con carne quemada. Desde su visita, desapareció, y solo su mochila fue encontrada, intacta, afuera. En el interior de Azerbaiyán existe una aldea llamada Shinalik que alberga una tradición olvidada, evitar una determinada cueva conocida como el Nido del Cielo. Dentro, las formaciones rocosas parecen torres de una ciudad microscópica. Pero lo inquietante es que algunas de esas formaciones cambian de lugar entre visitas. Investigadores compararon fotos tomadas con diferencia de unas pocas horas, y columnas enteras se habían desplazado. La explicación oficial: error de perspectiva. Pero quienes han estado allí lo saben. La roca se mueve y observa. En la Siberia profunda existe una zona apodada por los antiguos nómadas como la sombra de Tunguska. Mientras todos hablan de la explosión de 1908, pocos saben que, al otro lado del evento, hay un área boscosa donde los árboles crecen de forma invertida. Troncos delgados abajo y gruesos en la cima. La vegetación es negra. Las raíces se retuercen hacia arriba, como manos saliendo de la tierra. Y lo más extraño, instrumentos indican niveles de antimateria en la superficie. Ningún laboratorio aceptó publicar los datos. En el norte de Somalia, en la región de Kalmadou, existe un lugar llamado Alcalá, donde los ancianos prohíben a cualquier extranjero dormir. Se trata de un claro donde crecen árboles con espinas orientadas hacia dentro del tronco, como si la planta quisiera perforarse a sí misma. Existen relatos de viajeros que despertaron con hematomas en patrones geométricos idénticos entre sí. Algunos desaparecieron sin dejar rastro. ¿Qué quedó? Un círculo quemado en el suelo y fragmentos metálicos no identificables, como si algo hubiera aterrizado allí o escapado de allí. En los alrededores del Mar Negro existe una isla olvidada llamada Ada Kara, que fue removida de los mapas modernos en 1968. ¿Motivo? Desconocido. Pero archivos de la Guerra Fría indican que submarinos de la OTAN registraron una señal acústica continua proveniente de la isla, similar a un radar biológico. Un equipo fue enviado. Nunca regresó. Desde entonces, satélites captan emisiones de calor en forma de espiral exactamente en el punto donde debería estar la isla. Pero desde el espacio no hay nada. Solo mar abierto. En el corazón del Tíbet hay un monasterio destruido llamado Sharadul, que según manuscritos antiguos custodiaba un espejo hecho de luz sólida. Excavaciones modernas encontraron los cimientos del templo,
y debajo de ellos una sala hexagonal con inscripciones en escritura protosánscrita. En el centro, un pozo con paredes reflectantes que muestran imágenes que no corresponden con la realidad circundante. Un equipo japonés filmó durante 15 minutos. El video, al ser visto, provocó convulsiones en 2 miembros del equipo. Hasta hoy, el video original está sellado. Ningún fotograma ha sido liberado. En México, al norte de Sonora, existe un lugar conocido solamente como la Zona Secreta de Mapimí. No confundir con la famosa Zona del Silencio. Esta área fue cercada en los años 70 y nunca más se permitió el acceso. Pero satélites rusos captaron objetos triangulares metálicos flotando sobre la zona durante varias horas. Uno de ellos se sumergió en el suelo y nunca volvió a ser detectado. Localmente son comunes los relatos de perros que enloquecen al acercarse. Personas reportan dolores de cabeza intensos, hemorragias nasales y lagunas de memoria. ¿Qué hay allí? Nadie lo sabe. O nadie quiere contarlo. Por último, en el archipiélago de las Islas Kerguelen, una de las regiones más remotas de la Tierra, existe un campo de piedras llamado Orquesta de los Muertos. Cuando el viento sopla desde cierta dirección, las piedras emiten sonidos que recuerdan a voces humanas entonando cánticos. Científicos lo explican como resonancia acústica, pero las letras que se forman en los espectrogramas de las grabaciones son reconocibles en lenguas muertas. Los investigadores franceses que acamparon allí salieron con trastornos del sueño, delirios y una partitura musical escrita a mano que nadie ha logrado descifrar. Estamos llegando al final de esta travesía por territorios que desafían la lógica, el cuerpo y la mente. Pero faltan los últimos 5, y en ellos la línea entre lo real y lo innombrable será completamente rota. Prohibidos incluso para los iniciados. En las profundidades de Uzbekistán, escondido en el desierto de Kisilkum, existe un cráter seco apodado el Ojo de Kalon. A diferencia de los cráteres volcánicos, no tiene un origen geológico conocido. Es como si alguien o algo lo hubiera perforado de adentro hacia afuera. Las imágenes satelitales muestran un patrón concéntrico que cambia discretamente de forma cada año. En su centro, una roca negra que parece absorber la luz. Nadie ha logrado romperla, y los drones que la sobrevuelan dejan de grabar. Algunos regresan volando de forma errática, como si estuvieran siendo controlados por otra mente. En el archipiélago de Palaos, Micronesia, existe una laguna llamada Witter-Dim, donde no viven peces, ni plantas acuáticas, ni microorganismos. Solo silencio. Cuando alguien entra al agua, ve reflejos que no corresponden al entorno. Una mujer se sumergió con una cámara y en el video su imagen desaparecía y reaparecía en lugares distintos, con expresiones que no coincidían con su rostro. Los investigadores lo llamaron efecto de lente líquida, pero los ancianos de la isla dicen que la laguna muestra quién serás después de la muerte. En las montañas olvidadas de Argelia hay una muralla natural llamada Tisemsilt Muerta, conocida por los nómadas como el lugar donde los vivos desaparecen. La geografía es imposible. Una pared de piedra con escalones esculpidos milimétricamente en espiral, como si una civilización desconocida intentara subir al cielo. Pero esos escalones llevan a una plataforma circular donde no crece nada. El aire es enrarecido incluso a baja altitud. Y lo más siniestro, hay reportes de personas que desaparecieron frente a los ojos de los demás, como si hubieran sido borradas de la existencia. En la región del extremo norte de Noruega hay una isla deshabitada llamada Skalefall, donde antiguas leyendas sami hablan de luz congelada. Una bahía aislada refleja el cielo, incluso por la noche.
Un fenómeno que desafía toda explicación atmosférica. Los investigadores intentaron estudiar el reflejo con espectrómetros, pero los datos obtenidos eran negativos. Exactamente. La luz allí parece regresar al punto de origen, sin dejar registro medible. Un científico escribió en su informe: es como si el lugar no quisiera ser observado. El último destino es el más prohibido, no por leyes, sino por instinto. En el corazón de la selva amazónica hay registros fragmentados de una ciudad conocida solo como Ka'amirá, lugar donde el cielo toca el suelo. Muy pocos exploradores han regresado de allí. Los que regresaron ya no son los mismos. Uno de ellos escribió en su diario: no era una ciudad, era una máquina viva. Los satélites muestran un claro hexagonal perfecto, con una concentración anómala de minerales magnéticos. Nadie puede sobrevolar el área. Google Earth difumina la imagen. Y todos los documentos oficiales sobre la región están desapareciendo de los archivos públicos. Esos 15 destinos no solo son peligrosos, son intocables, inaceptables e inexplicables. Representan la frontera final entre lo que podemos soportar saber y lo que tal vez nunca debimos haber descubierto. Gracias por ver, y ahora YouTube te está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira otro video de nuestro canal.